Bueno, octavo básico, vamos a continuar analizando, escribiendo la conquista española, ¿ya? El título de la clase es La conquista española, las características de la conquista española, y lo que vamos a analizar básicamente es por qué un puñado de conquistadores mal armados a veces, hambrientos, mal equipados, muy lejos de España, logran derrotar con tanta facilidad a enormes imperios, tanto en México como en Perú. Y ahí vemos, en la inicial de la clase, vemos un cuadro del muralista mexicano Diego Rivera, el, el mal marido de Frida Kahlo, la otra gran pintora surrealista española, o sea, perdón, mexicana, que precisamente habla sobre el problema de la conquista y de por qué fue tan fácil conquistar América. Vamos a dividirlos por factores, ¿ok? Hay algunos factores que explican por qué eh, los españoles lograron conquistar en tan poco tiempo y con tanta facilidad miles de kilómetros de territorio nuevo. Y entonces tenemos unos factores de carácter tecnológico. Los europeos poseían algunas tecnologías que los americanos no conocían. Factores psicológicos y que tiene que ver con la mentalidad de cada uno de ellos. Algunos factores políticos internos de los mismos imperios americanos y algunos factores económicos o motivaciones económicas que los americanos desconocían. Vamos con los factores de carácter tecnológico. En primer lugar, superioridad del armamento español. Básicamente, lo habíamos dicho en la clase anterior, es la lucha entre una civilización del neolítico contra una civilización de la edad de hierro y del fuego. ¿Por qué? Porque los españoles dominan el fuego, es decir, las armas de fuego. Eh, no van a ser tan decisivas, si lo analizamos así detalladamente, no van a ser tan decisivas, pero sí van a actuar como un poderoso elemento psicológico, principalmente para provocar miedo en los americanos que no conocen estas armas que truenan, ¿no? Que hacen estos sonidos horripilantes, ¿ya? Algunas otras características tecnológicas de la guerra, de la forma de hacer la guerra de los españoles, el uso del caballo. En América los caballos ya no existían, se habían extinguido. Eh, y el caballo usado como arma de guerra era una cosa terrorífica. Imagínense ustedes estos caballos españoles que venían cubiertos de cascabeles. Imagínense estando en una playa y de pronto ver una carga de 5 o 6 caballos con ese sonido tronador de los cascabeles y esta idea de que son centauros, hombres mitad caballo, seres fantásticos. La espada de acero, la armadura de metal, que en un principio causa el impacto, pero hay que decir que por lo menos en la zona de Mesoamérica, los españoles terminaron usando las armaduras de algodón de los mexicas, porque eran más apropiadas para el clima, más livianas, menos pesadas que las armas de acero, ¿ya? Y el arcabuz, ya lo decíamos, que es un arma que más que más que efectividad militar, tenía un valor psicológico. ¿Qué tenían los pobres americanos? En general, lanzas, arcos, flechas, túnicas de algodón, mazos, armas cortantes de sílex o de onix. No eran rivales. Y como ya lo habíamos dicho, es la confrontación entre la edad de piedra versus la edad de hierro y el uso de la pólvora. Ahí hay un ejemplo de arcabuces, pero también de otras armas
están muy bien equipados, ¿cierto? La ballesta, en este caso. La ballesta que podía resultar bastante más eficaz en, que la pólvora en territorios donde llovía, por ejemplo. Hay un hidalgo español con escudo y espada. Atrás se ve a un infante, ¿no es cierto?, también con escudo y lanza. Hay que decir que estas armas se las pagaban los mismos conquistadores, porque eran empresas privadas. Entonces, no es que el Estado español le pasaba eso, cada uno se compraba lo suyo, por lo tanto, dependía del dinero que tú tenías, de lo tan bien o mal armado que ibas, ¿ya? Ahí está el caballo, algunas armas españoles, ¿no es cierto? Cañones, ballestas, lanzas, arcabuces, el uso de caballos y el uso de un animal que es el mejor amigo del hombre, pero en este caso causaba pavor entre los originarios, que era el perro de guerra, que fue tan polémico que finalmente fue prohibido su uso, porque era tremendamente eficaz. Ahí están, dos canes de guerra, acorazados y además con, con, con elementos cortantes y punzantes. Eran tremendamente efectivos estos perros, tenían nombres muy coloridos y además eran muy respetados, muy queridos, porque realmente podían decidir un combate, la presencia o no presencia de los perros. En la visión de los vencidos, la primera imagen de estos perros a los mexicas les causaba pavor, porque no habían visto jamás un animal tan enorme y además con ojos saltones amarillos y lenguas batientes. Entonces, el ladrido del perro, la ferocidad, porque eran tremendamente feroces en combate, era un elemento muy importante. Contra esto, ¿no es cierto?, en el caso mexica o maya, mazos, flechas, escudos, y en el caso del imperio inca, este tipo de armamento ligero que obviamente no era rival para las armas europeas. Algunos factores psicológicos, ya lo habíamos dicho, las armas de fuego causaron terror. Pero algo más importante es algo que habíamos mencionado en la clase anterior, los pueblos originarios de América, los imperios americanos, tenían una visión cíclica del tiempo, es lo que don García Elíade llama el mito del eterno retorno. Ciclos, y si lo recordamos, los calendarios mayas y aztecas coincidían con ciclos solares y el universo volvía, se conmemoraba una y otra vez en la medida que se cumplía el tiempo. Y curiosamente, la llegada de los españoles estaba acompañado de algunas profecías y presagios eh, que coincidieron justamente con la aparición de Cortés, principalmente de Cortés en México, ¿ya? Y por el lado español, desde los españoles, los conquistadores españoles venían con este espíritu de la cruzada, el espíritu de la reconquista y de un valor que hoy en día eh, no es tan importante, pero en el siglo XVI era primordial, que era la búsqueda de la gloria. ¿Qué era la gloria? Pues hacer que tus hazañas sean recordadas en el futuro. No solo quiero las riquezas, quiero que mis hazañas sean recordadas. Y eso tiene mucha relación con la novela de caballería, que en esa época rivalizaba, o era el segundo escrito más publicado. Recordemos que estamos en tiempos de la imprenta. Ahí es alguno de los presagios, un cometa en el cielo anunciando cambios en México, el incendio de algunos templos, la Llorona recorriendo las calles nocturnas de Tenochtitlán, al emperador Moctezuma en la laguna,
un pescador encuentra esta ave extrañísima que tiene un espejo en la frente y en la frente se ven las estrellas, el universo. El, el incendio del templo de Huitzilopochtli, el dios de la guerra. O sea, hay presagios que evidencian que algo va a ocurrir. Puede ser la vuelta de Quetzalcóatl. Algunos factores políticos importantes porque hay que señalar que no habría habido tanta facilidad en la conquista si es que, por ejemplo, los españoles hubieran recibido toda la ayuda militar de los tlaxcaltecas, que eran súbditos de los aztecas, y que fueron derrotados primero por los españoles y luego se unieron los españoles para derrotar a los tlaxcaltecas. O en el caso del Perú, la división entre Huáscar y Atahualpa, que se estaban luchando entre sí para ver quién era el heredero del imperio. ¿Ya? Entonces, aztecas sometidos y la guerra civil que había entre Huáscar y Atahualpa facilitó la conquista de Cortés y de Pizarro. Incluso en Chile, a una escala menor, la división entre picunches y mapuches, que los picunches terminaban apoyando a los españoles. ¿Ya? Ahí está, Tenochtitlán y Tlaxcala. Y en Perú, ¿no es cierto?, la zona amarilla, porque hay que explicar este mapa. Cada uno de los emperadores incas, eh, eh, cuando moría, era embalsamado y seguía siendo dueño del territorio conquistado, lo que obligaba al siguiente emperador a conquistar más tierra. Entonces el imperio fue creciendo sucesivamente con los distintos emperadores. Y cuando llega Pizarro, bueno, hay una lucha entre Atahualpa, el emperador, y su hermano Huáscar. Factores económicos, interés egoísta particular para obtener metales preciosos y fortuna, una verdadera fiebre de oro. La frase hacerse la América tiene que ver con esto, con estos pequeños hidalgos o aventurarios que venían a América y amasaban fortunas, porque el valor del oro en América no era el mismo. La aparición del comercio en Europa, la banca y el mercantilismo, ¿no es cierto?, que en el fondo, como era una empresa privada la conquista, los conquistadores querían recuperar la inversión hecha y el esfuerzo hecho en el periodo de conquista y hacerlo ojalá muy pronto. Y por otra parte, la corona, como era una empresa privada, solo exigía la quinta parte, es decir, el 20% de todo lo que se conquistase y se descubriese. El resto quedaba para el conquistador. ¿Ya? La corona daba permiso, eso sí, daba permiso. Y solo pedía el 20%. ¿Ya? Características generales de la conquista, y aquí vamos a terminar, vamos a hacer una pausa. ¿Cuáles son las características principales de la conquista? La organización de las empresas de conquista, es decir, vuelvo a repetir, la conquista fue una empresa privada, la monarquía solo daba el permiso. ¿Y cómo se financiaba esa empresa de conquista? ¿De dónde salía el dinero? ¿Ok? Quedamos hasta aquí, continuamos en una próxima ocasión.